Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo el capítulo 5 de Gohan en Gakusen Toshi Asterix. Espero les guste. Capítulo 5 Comienza Fénix. En los días siguientes, Kirin se uniría al entrenamiento. Esta misma comenzaría a hacer equipo con Saya, pero no tendrían muy buena química como equipo. Gohan y las chicas estarían en el comedor junto a Yabuki. Una chica le pediría un autógrafo a Gohan, y este se lo daría. Julis debe ser duro ser popular. Decía seriamente. Saya, eres demasiado bueno, Gohan. Me preocupas, decía para que Kirin asintiera. Gohan, ¿eh? ¿Sí? Preguntó sin entender. Yabuki, calma, calma. Eras un estudiante desconocido y ahora tienes el rango 1. Es normal. Kirin, tienes razón. Y yo tuve suerte en un duelo y me convertí en Page One, pero antes tenía el rango 11. Con Gohan Senpai fue más sensacional. Gohan, ¿eso crees? Preguntó sin entender. Yabuki, claro que sí. La princesa también tuvo mucho éxito al convertirse en Page One. Decía sonriendo. Julis quizás, pero en mi caso se calmaron pronto. Yabuki, claro, no dejabas que nadie se te acercara. Julis, agradezco que me apoyen, pero no quiero que me usen para beneficio personal. Creo que rechazarlos a todos desde el principio es lo correcto. Dijo mostrándole una subasta de Gohan. Gohan, y ya veo, dijo con una gota estilo anime, otros lados no eran así. Decía rascándose la cabeza. Yabuki, ¿en otros lados? ¿Te refieres que pediste autógrafos y eso? Gohan, esto. No. Decía nervioso, lo que pasa es que yo ya era famoso en otros lados, jeje, decía impactando a todos. ¿Kirin Gohan Senpai es famoso? Preguntó sorprendida. Gohan, un poco, jeje. De dónde vengo soy el que controla dos energías. Así que me volví algo famoso por eso, jeje, decía rascándose la cabeza. Julis, sí tiene sentido, es un logro muy peculiar, decía sorprendida. ¿Yabuki dos energía? Preguntó sin entender. Gohan, luego te explico. Dijo sonriendo. Saya, no te preocupes, Gohan. Tienes fans que te animan de verdad. Como yo. Kirin, eso es. En mi clase hay fans tuyas, Gohan Senpai, y yo también te apoyo. Gohan, jeje, gracias, decía sonriendo. Al día siguiente Saya y Kirin no entrenarían con Gohan, para intentar congeniar más su amistad. Y gracias a esto podrían alcanzar a Gohan y Julis en los entrenamientos de pareja. El día del comienzo de Fénix. Los superiores comunicarían las nuevas reglas sobre el uso de marionetas y comenzarían los combates. Gohan, combatimos aquí, pero podemos ir a comer, ¿no? Julis, sí, es verdad. Tenemos bastante tiempo aún. Saya, encontré a Gohan, decía abrazándolo. Gohan, hola Saya, decía sonriendo, ¿dónde estaban? Preguntó curioso. Kirin, lo siento. Fuimos a buscar esto. Decía con una caja en sus manos. Gohan, ¿qué es? Saya, sorpresa. Es nuestra comida. Decía feliz. Kirin, el otro día Saya-san y yo estuvimos hablando.
Preparé esto para animarte, entre otras cosas, decía sonrojada, ese si te parece bien, pruébalo. Decía ofreciéndoselo. Gohan, ¿para mí? Preguntó recibiéndolo. Kirin, no tengo mucha experiencia en la cocina, así que Saya-san me enseñó. Julis, ¿eres lo suficientemente buena cocinando como para enseñar a otros? Preguntó sorprendida y alegrando a Saya. Gohan abriría la caja viendo la comida de ambas. Gohan, gracias a ambas, decía acariciándole la cabeza a ambas. Luego comer. Gohan, uff, eso estuvo bueno. Muchas gracias a ambas, decía feliz. Kirin, ¿de verdad? Preguntó feliz. Gohan, ya tengo la energía suficiente, decía sonriendo. En la batalla de Gohan. Narradora 1 empieza la segunda batalla de hoy. El primer combate del grupo 1 del bloque C. Por el este entran Son Gohan y Julis Alexia von Riesfeld de la Academia Seidoukan. Decía alegrando al público, Son Kun recién alcanzó el rango 1 hace un par de semanas. Narradora 2 es el único participante de rango 1 de esta edición. Decía mientras ambos jóvenes entraban, por los vídeos que vi, es fuerte, sin duda. También hay rumores de que es famoso en ciertas ciudades, esperamos mucho de él. Decía sorprendiendo al Son que escuchaba todo. Julis, esperan mucho de ti y creo que te conoces. Decía molestándolo. Gohan, jeje, parece que sí. Narradora 1 además, su compañera es Riesfeld, también llamada Grüne Rose. Narradora 2 ella es de rango 5. Decía mientras Julis avanzaba sola. Narradora 1 no creo que exagere si digo que es una pareja candidata a la victoria. Dijo mientras Julis comenzaba a saludar a la gente. Gohan, ¿te lo tomas en serio, Decía molestándola. Julis, ¿es necesario, no? Decía sonriendo, para que ambos saltaran al cuadrilátero. Narradora 1 ya están listos. Narrador, primer combate del primer grupo del bloque C de Fénix. Narradora 1, que comience el combate. Julis, pretenden combatir cuerpo a cuerpo desde el principio. Decía viéndolos acercarse, me lo imaginaba. Lo dejo en tus manos, Gohan. Decía alejándose. Gohan, ok. Decía mostrando un aura blanca para luego activar a Ser Versta, terminemos esto rápido, decía seriamente, Kaioken. Gritó para que se le viera una fuerte aura roja, para al segundo lanzarse a una velocidad increíble y cortar las insignias de sus enemigos. Narrador, insignias quebradas, dijo mientras Gohan desactivaba su aura y a Ser Versta, acercándose a Julis, fin del combate. Narradora 1 se acabó el combate. Los ganadores son Son Gohan y Julis Alexia von Riesfeld. Decía mientras el público gritaba, no tuve tiempo de narrar nada. Narradora 2 lo hizo muy bien. Narradora 1 su fuerza no es lo único digno de mención. Fue sorprendente lo que hizo al mostrar sus poderes. Mostró una aura blanca para luego cambiarla a una roja. Las gradas están emocionadas por eso. Después de este combate, pelearían las marionetas de Alicant. Revelando sus nombres como Ardy y Ramsey. Y mostrando su increíble fuerza y superioridad sobre el enemigo. Gohan, eso fue increíble, decía impresionado. Julis, los vencieron por completo. Saya, esa barrera de luz es problemática. Julis, un ataque corriente no la superará, dijo para ver a Gohan pensativo, ¿en qué piensas? Gohan, en cómo superar esa barrera. En algún momento nos enfrentaremos a ellos. Idearé una estrategia desde antes. Dijo levantándose, ¿te parece si vamos a entrenar? Julis, claro, dijo sorprendida. Horas después. Julis, apresurémonos. Decía corriendo junto a Gohan. Gohan, tranquila. Ya no creo que lleguemos a tiempo. Avisaré a Saya de que llegaremos tarde. Julis, ese sí. Decía escuchándose un estruendo, ¿se están peleando? Gohan, este Ki, decía en voz baja, mientras se acercaban al cúmulo de gente. Julis, es Irene Urzaiz. Gohan, ese sí. La conozco, decía sorprendiéndola. Irene, esto no es un espectáculo. Decía viendo a Gohan y acercándose. Gohan, ¿cómo has estado? Preguntó sonriendo. Irene, ha pasado un tiempo, decía lanzando un golpe, siendo bloqueado por Gohan. Gohan, veo que no has cambiado, decía sonriendo. Irene, jaja, te ves bien Saiyajin. Decía para darle un abrazo. Julis, decía impactada. Gohan, ¿cómo está tu hermana? Preguntaba en el abrazo.
Irine, por ahora está todo bien, decía dejándolo de abrazar. Gohan, por cierto. ¿No crees que se enojara? Preguntó refiriéndose a su pelea y mientras llegaba una chica enojada. Priscilla, ¿ya vuelves a estar peleando, One-chan? Gohan-san. Decía corriendo a abrazarlo. Gohan, me alegra verte, decía abrazándola también. Priscilla, espero que mi hermana no te haya causado problemas otras vez, decía soltándolo. Gohan, no, para nada. Yo recién llegué, decía viendo a Irine con miedo. Priscilla, nos vamos, One-chan, decía mirándola, nos veremos luego, Gohan-san, decía despidiéndose. Gohan, sí, claro. Decía con la mano. Irene, nos vemos, decía con miedo. Gohan, cuídate, jaja. Decía viéndolas irse. ¿Julis las conoces? Preguntó seriamente. Gohan, sí. Viví un tiempo con ellas. Nos ayudábamos entre los tres. Yo buscaba a mi hermana e Irene tenía que pagar una deuda. La ayudaba a pagarla y ella me ayudaba a buscar a mi hermana. Somos buenos amigos. Decía sonriendo. ¿Julis así? Preguntaba algo enojada. Gohan, vamos, Julis. No te pongas así, decía abrazándola con un abrazo. Julis, decía sonrojada. Gohan, ven, vamos. El combate de las chicas ya comenzó, decía caminando. Julis, ese sí. Decía sonrojada. En el segundo combate de Gohan y Julis. Esta misma decidiría pelear sola. Julis acabaría a sus enemigos con ataques incesantes para hacerlas caer en una trampa venciéndolas. Luego del combate. Julis, por cierto, ¿qué haremos hoy? Gohan, la verdad tengo hambre. ¿Te parece si vamos a comer? No llegaremos a ver el combate de las chicas, así que... Dijo para que Julis tosiera. Julis, la verdad es que... Decía mostrando una canasta con sándwiches, son sencillos. No esperes demasiado, decía viéndolo comer uno. ¿Cómo está? Preguntó sonrojada. Gohan, están bastante buenos, decía sonriendo y emocionándola. Julis, ¿de verdad? Preguntaba feliz. Gohan, ¿no me habías dicho que tú también sabías cocinar? Decía sonriendo. Julis, platos sencillos sí, Gohan, vamos, come. No quiero comer solo. Decía comiendo. Julis, sí comeré, pero... Decía tímida, no está bien que seas injusto. Gohan, preguntaba sin entender. Julis, me refiero a que deberías ser consistente y hacerme lo mismo que a Sasamiya y a Toudou. No es que me muera de ganas de que lo hagas, pero... Decía sonrojada. Gohan, eso. Decía sonriendo, ¿y no quieres otra cosa? Preguntaba sonriendo. Julis, ¿otra cosa? Preguntó acercándose un poco. Gohan, sí, ven, decía mientras ambos se acercaban. Ten, dijo colocando su mano en la cabeza de Julis, para luego besarla en la frente. Me hubiera gustado otro tipo de beso pero no creo que sea el momento, decía acariciándole la cabeza y viéndola inmóvil. Julis. Preguntó viéndola mirándolo sonrojada. Creo que no debía hacerlo, decía rascándose la cabeza. Julis, no. Ese está bien. Decía sonrojada. ¿Qué quiero otro? Decía mirando al suelo. Gohan, ¿en serio? Bien, decía acercándose, pero a la vez se prendería un holograma que mostraba la batalla del Ester. Julis, ellos también no pudo terminar, ya que, al momento de ver la batalla movería un poco su cabeza y esta sería besada en los labios. Gohan, mi intención era besarte en las mejillas, pero creo que así es mejor, decía algo sonrojado. Julis. Decía viendo cómo ésta se desmayaba. Rayos, decía acomodándola en el sofá. ¿Sigues robándole sangre a tu hermana, Irene? Preguntó viendo la pantalla. Bueno, supongo que no se le puede hacer nada con esa ogre Lux. Horas después. Claudia, felicidades por pasar las preliminares. Decía sentada junto a Gohan, espero mucho de ti. Gohan, hago lo que puedo. Hay gente fuerte, así que lo hace divertido. Decía sonriendo. Claudia, como elegiré su contrincante al azar, tendré gran responsabilidad. Hacía mucho que no pasábamos el rato así, tú y yo solos. Decía acercándose a Gohan. Gohan, la verdad es que sí. Decía siendo abrazado. Claudia, últimamente Julis y las demás te estaban monopolizando. Me sentí sola, ¿sabes? Gohan, jeje, decía sin saber qué decir y recibiendo una llamada. Dame un momento, decía contestando. Kiringo Gohan-senpai, siento llamar de repente. Saya-san desapareció. Gohan, ¿otra vez?
Kirine le la llamé y dijo que se había perdido. Decía preocupada. Gohan, te ayudaré a buscarla. Voy en camino. Kirin, muchas gracias, decía cortando. Gohan, lo siento, Claudia. Ya escuchaste. Claudia, es justo que teníamos tiempo para estar juntos. Decía enojada. Gohan, jeje, discúlpame. Te lo puedo compensar en otra oportunidad. Decía viendo a Claudia reír. Claudia, discúlpame, me excedí, decía molestándolo, pero no mentí al decir que quería pasar tiempo contigo. Esperaré tu compensación. Decía sonriendo. Luego de eso Gohan comenzarían a buscar a Saya. Tipo, espera. Estate quieta. Decía persiguiendo a alguien. Gohan, Priscilla. Decía chocando con ella. Priscilla, Gohan-san, decía detrás de él. Tipo, ¿quién eres tú? Entréganos a la chica. Gohan, ¿y si no quiero? Decía seriamente. Tipo, te golpearemos. Decía acercándose. Gohan, vamos, Priscilla, decía colocándoles una barrera a los tipos. Mientras estos corrían, Gohan tomaría a Priscilla y volaba hasta un edificio. Priscilla, muchas gracias, Gohan-san, decía con una reverencia. Gohan, no te preocupes, ¿pero por qué te perseguían? Preguntó curioso. Priscilla, creo que son trabajadores del casino. La verdad es que mi hermana se peleó allí. Gohan, ¿otra vez? Preguntaba sorprendido. Priscilla, tú sabes que se enoja con rapidez. Decía sin saber qué decir. Gohan, lo sé, decía viéndola nerviosa, pero debería controlarse un poco. Decía sonriendo. Priscilla, antes lo hacía, pero era porque estabas tú, o tú mismo la controlabas, decía tímida. Gohan, hablando de ella, decía sintiendo su presencia detrás de él, ¿no crees que deberías controlarte un poco? Preguntó viéndola frente a ellos. Irene, ellos comenzaron, decía molesta, yo solo me defendía. Decía desactivando su Ogre Lux. Gohan, lo entiendo, pero eso puede acabar en que ataquen a Priscilla. Decía con sus manos en la cintura. Irene, lo siento, decía sin más que decir. Gohan, además sabes que si sucede algo me puedes avisar. Decía acercándose a ella. Irene, lo sé, pero no tenía tiempo para avisar, no pudo terminar para ser golpeada levemente en la cabeza por Gohan, Decía sin entender, pero vería una sonrisa de parte de Gohan. Vi bien, lo siento, decía sonrojada. Gohan, bien, dijo para recibir una llamada de Saya y que le contaran que el problema ya estaba resuelto. Priscilla, ¿estabas buscando a alguien, Gohan-san? Preguntó curiosa. Gohan, sí, una amiga se había perdido. Irene, por cierto, ¿viste los emparejamientos de los próximos combates? Preguntó mostrándole un holograma. Gohan, así que nos enfrentamos. Decía sonriendo, espero que sea un buen combate. Irene, lo mismo digo, decía sonriendo. Priscilla, por cierto, Gohan-san, ¿quieres ir a cenar con nosotras? Preguntó sorprendiendo a Gohan e Irene. Gohan, claro, no tengo problema, decía sonriendo, las llamaré luego para saber dónde, decía comenzando a flotar. Priscilla, genial, decía feliz. Irene, nos vemos, decía sorprendida. Gohan, hasta luego, decía para irse volando.